Bien, hermanos, entonces vamos a proceder de inmediato a la predicación de la palabra del Señor. En esta mañana yo quisiera hablar bajo el tema dirección. Cuando hablamos de dirección, la podemos definir de diferentes maneras. Podemos definir la dirección como una ubicación. Puede ser donde usted vive, su residencia, ¿verdad? Dónde está ubicado. Eso es una dirección. Pero también cuando hablamos de dirección, podemos hablar de guía, de alguien que guía tu vida, de alguien que te lleva, de alguien que dirige, ¿verdad que sí? Y precisamente ese es el enfoque, de quién dirige tu vida, quién te lleva, detrás de qué vamos, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a estar mirando algunas porciones bíblicas y lo primero que vamos a preguntar es ¿quién dirige? ¿Quién dirige tu vida? Hay muchas personas son dirigidas por distintas cosas. Hay personas que lo dirige su jefe, su familia, y en el caso de la familia esto podemos decir, bueno, está bien. Otra persona lo dirigen sus amistades, sus emociones, su corazón, ¿verdad? Pero hay una dirección que es la mejor de todas, que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo de Dios dirige tu vida, todas las cosas irán mejor. Iremos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Pero sucede algo con la dirección del Espíritu Santo, que para nosotros dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, tenemos que renunciar a todos los deseos pecaminosos de nuestra carnalidad. Entonces, por esta razón, mucha gente en el mundo no quiere la guianza del Espíritu Santo, no quiere la dirección del Espíritu Santo, porque prefieren ir tras sus propios apetitos y deseos pecaminosos. Pero los hijos de Dios sabemos que debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y Romanos capítulo 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros sabemos, como ya lo hemos dicho antes, que no todos son hijos de Dios y todo el mundo cree que es hijo de Dios, pero todo el mundo es criatura de Dios. Pero hijos de Dios son aquellos que obedecen al Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, para usted ser hijo de Dios, usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu de Dios y no por sus propias emociones, y no por sus propios deseos, y no por sus propios apetitos, sino que su vida esté direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. En otras partes también, ¿quién dirige nuestras vidas? Dios. Es lo mismo, ¿verdad? Porque es un Dios. Nosotros creemos en la Trinidad, un Dios en tres personas. Pero en el Antiguo Testamento miramos a Dios, el Padre. Y vemos en el Salmo 73, verso 24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Me has guiado según tu consejo, dice el salmista David, y después me recibirás en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos guía y nos recibe en su gloria. También en segundo lugar, además de mirar quién nos dirige, que vimos al Espíritu Santo y al Padre, a Dios. Entonces dice, ¿hacia dónde nos dirige?
Entonces, en primer lugar, ¿hacia dónde nos diriges? Por camino de paz. Nos dirige el Espíritu Santo de Dios. Por camino de paz. Y dice Lucas, capítulo 1, verso 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muertes, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Bendito sea el nombre del Señor. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en valles en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Bendito sea el nombre del Señor. Para dar luz a los que habitan en tinieblas. El día pasado mencionaba la porción bíblica de Isaías, que dice: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, luz les resplandeció, refiriéndose a algo que era futuro para Isaías. Él lo dijo antes, que se refirió al período intertestamentario o el período de silencio, cuando no hubo voz profética en la tierra por 400 años. Entonces el pueblo estaba en tinieblas porque no había luz, pero al llegar Cristo, dice, luz les resplandeció. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, refiriéndose a Cristo. Entonces, dice la palabra también en el Salmo 119, verso 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y aquí está diciendo que hacia dónde nos dirige. Entonces, la pregunta es por caminos de paz, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, para dar luz. En este caso, Cristo es la luz. Él dice: yo soy la luz del mundo. Pero nosotros que somos guiados por el Espíritu de Dios, también debemos ser luz, porque Cristo también dijo: vosotros sois la luz del mundo. O sea, el que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios tiene que reconocer que es luz, que tiene que ser un buen testimonio donde quiera que está, que tiene que iluminar a las personas que andan en tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Que usted sea un ejemplo vivo de nuestro Señor Jesucristo. Que usted sea un ejemplo vivo de que el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Que sea una persona irreprensible, como dice la Biblia, que nadie tenga que reprenderlo, sino que vean en ti la luz del Evangelio, la luz que es Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Entonces, esto es hacia dónde nos dirige. También, en la parte B, en la vida diaria. El capítulo 32, verso 8 del Salmo, del libro de los Salmos, dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El verso 9 dice: no sea como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice primero: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Entonces, el Señor muestra su camino. Nadie se pierde en este camino, por torpe que sea, dice la palabra de Dios. Porque el Señor mismo te mostrará el camino y te enseñará la senda que debes andar. Pero dice algo más, dice: sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, la dirección, la guianza del Espíritu Santo siempre está ahí. Ahora, dice el verso 9: no sea como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con freno o con cabestro, porque si no, no se acercan a ti. Nosotros miramos a los caballos, a los burros, a los mulos,
le ponen un freno en la boca por donde el jinete lo guía. Y ese caballo tiene que ir donde el jinete quiere. Pero no pasa lo mismo con nosotros. Dice el Señor, no sea como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. O sea, Dios no te va a poner un freno para llevarte donde Él quiere. Para seguir a Dios tiene que ser de manera voluntaria. Tiene que ser por amor. Dios no obliga a nadie a ir donde no quiere ir, sino que Él nos amó primero y nosotros debemos seguirle y dejar que Él nos dirija solamente por amor. Pero Él nunca te vas a poner un freno. El freno para no hacer lo que no conviene, tenemos que ponerlo nosotros mismos. Nosotros tenemos que ponerle freno a nuestra vida cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué ponerle freno? Para no hacer cosas que desagraden al Espíritu Santo. Perdón por la gripe, hermano. ¿Para qué tenemos que poner freno? Para no entristecer el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, dice la Biblia, no contristéis el Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellado. O sea, nosotros mismos tenemos que establecer los límites, porque el Señor nos dio la sabiduría y la capacidad de raciocinio, de razonar, para nosotros saber lo que conviene y lo que no conviene. Entonces, no podemos nosotros tomar decisiones en la vida, ¿verdad?, que ofendan, que entristezcan al Espíritu Santo de Dios, porque Él es quien dirige nuestras vidas. Y si hacemos eso, no nos estamos dejando dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Nos estamos siendo dirigidos por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos, por nuestros propios hábitos, y no por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si queremos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, tenemos que renunciar a muchas cosas. Renunciar a nuestro propio deseo, renunciar al yo, para hacer la voluntad de aquel que nos envió, de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, para ser pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio para el Señor. Pero tenemos que hacerlo de manera voluntaria, porque el Señor no nos va a poner freno. Él nos dio a nosotros la capacidad de elegir, nos puso en nosotros libre albedrío, para que nosotros mismos sepamos poner freno. Entonces tenemos que poner freno a nuestras vidas, a nuestros deseos, a nuestros apetitos, para hacer la voluntad de Dios, para ser fieles creyentes del Señor y personas verdaderamente guiadas por el Espíritu Santo de Dios y no por nuestras emociones ni por nuestros deseos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también en las luchas, como el rey Ezequías, en las luchas diarias, en las batallas, nosotros debemos ser dirigidos por el Señor. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 22. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo de todos lados. El rey Sennacherib de Asiria se había levantado amenazando al pueblo para devastarlo. Y se burlaba de ellos diciendo, nosotros donde quiera que vamos, hacemos lo que queremos y devastamos todo. Y ningún Dios de ninguna nación que lo ha librado a ellos. ¿Qué Dios lo va a librar a ustedes? Sin embargo, el rey Ezequías convocó a los sabios, ¿verdad?, a los sacerdotes, y oraron al Señor y a los profetas, y se mantuvieron de pie. ¿Y sabe qué pasó?
que Jehová envió un ángel e hirió al rey Asiria y a los poderosos, a los fuertes, todos cayeron heridos. Entonces, ¿qué pasó? Que el rey Sennacherib se fue avergonzado a su casa, a su tierra nuevamente. Y cuando llegó allá, en vergüenza porque había sido derrotado, sus propios hijos lo mataron. ¿Por qué? Porque con una persona que está siendo guiada y dirigida por el Espíritu Santo, con una nación, con un grupo que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, el enemigo no puede inventar. Cualquiera no puede venir a inventar, porque dice la palabra que ninguna arma forjada contra esos prosperará. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en las luchas diarias, en las batallas diarias, nosotros contamos también con el servicio de nuestro Señor Jesucristo. En el servicio al Señor, dice Hechos capítulo 10, verso 20. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Cuando el Señor nos envía, nosotros obedecemos y vamos seguros. Ahora, no vaya a una tarea si no fue el Espíritu Santo de Dios que te envió. No vaya por tu propia cuenta, porque entonces los resultados te van a decir que no fue el Señor que te envió. Porque si el Señor te envía, tú vienes de allá victorioso. Pero si no fue el Señor que te envió, podemos regresar derrotados. Entonces, antes de ir, nosotros tenemos que confirmar que el Señor nos está enviando. Nosotros vemos la vida de los apóstoles, cómo dieron su vida, pero terminaron en victoria. El apóstol Pablo en una ocasión tenía que volver a Jerusalén. Donde quiera que iba, le dijera, mira, no regrese, porque no te va a ir bien. Y en una ocasión un profeta se amarró, se hartó y se tiró al suelo y dijo, con el cinto de Pablo, y dijo, al dueño de este cinto lo van a atar de esa manera, así, lo van a azotar. Y dijo, sí, lo vamos a hacer, pero aún así yo me voy porque el Señor me está enviando. Y así pasó. Eso no lo detuvo, porque él entendió que Dios lo estaba llamando. Aunque le dijo lo que iba a suceder, él se fue. Y así sucedió. Entonces, amados, nosotros tenemos que procurar que donde nosotros vayamos, seamos llevados, guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque aunque vengan las pruebas, aunque venga la dificultad, terminaremos en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hacia dónde más nos guía el Espíritu Santo de Dios? Nos dirige hacia las fuentes de agua. Isaías 49, verso 10 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene misericordia los guiará y los conducirás a manantiales de agua. Bendito sea el nombre del Señor. Los conducirás a manantiales de agua. O sea, en el camino no te vas a morir de sed, porque el Señor te conducirá a manantiales de agua. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Y me gusta mucho porque concuerda también con el Salmo 121, donde dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. ¿Por qué? Porque Jehová estará contigo. Y aquí está diciendo, no tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene misericordia de ellos los guiará y los conducirás a manantiales de agua. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿hacia dónde más nos guía el Espíritu Santo? Hacia la verdad. ¿Verdad? Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Señor nos guiará a toda verdad y nos hará saber de antemano las cosas que han de venir, dice su palabra. Dice también la Biblia que el Señor no hará nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y aquí está diciendo, nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. Dice, nos guiará a toda verdad. O sea, no nos va a dejar que nos engañe. El Espíritu Santo nos guiará hacia la verdad. Bendito sea su santo nombre. Entonces, en último lugar, hermano, ¿quién es dirigido? ¿Somos todos dirigidos? Vamos a ver quiénes son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, porque ciertamente es un privilegio ser dirigido por el Espíritu Santo. Ciertamente es un honor, aunque haya que renunciar a todo lo que haya que renunciar, pero ciertamente es un honor ser guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿para quién es ese honor? ¿Quiénes son dirigidos? Dice Hechos 5, capítulo 32. Y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, ¿quiénes son dirigidos por el Espíritu Santo? Solamente los que les obedecen. ¿Se acuerdan de la introducción del inicio? Que a veces hay personas que son dirigidas por sus propias emociones, por su propio yo, por sus carnalidades, por sus apetitos. Pero otros renuncian a todos ellos para ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no obedece a la palabra de Dios no es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Esto no se vale ni que usted tenga 50, 100 años en el Evangelio. Esto no se vale de tiempo, esto se vale de obediencia. ¿Es usted guiado por el Espíritu de Dios? ¿Es usted obediente a la palabra de Dios? ¿Es usted obediente a los mandatos del Señor Jesucristo? ¿Es usted obediente a lo que Dios quiere que usted haga? ¿O caminamos nosotros conforme a nuestros propios deseos y apetitos? Entonces, aquí está la diferencia. Y aquí nos deja saber el Señor quiénes son dirigidos por el Espíritu Santo. Y dice, solo aquellos que obedecen. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que les obedecen. A los que le obedecen. Esto no es para desobedientes. Esto es para los que caminan rectamente, hermano. Que el Señor te guiará a toda verdad. El Señor te guiará en el valle de sombra de muerte. El Señor te guiará hacia fuente de agua. Te guiará en el servicio al Señor. Te guiará en las luchas como el rey Ezequías. Bendito sea el nombre del Señor, en la vida diaria, por camino de paz, hacia donde quiera. Nos dirigirá el Espíritu Santo, nos dirigirá Dios, bendito sea su santo nombre. Y quiero terminar con esto, con esta porción bíblica del Salmo 73, del 25 al 28. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá y podamos nosotros hacer conforme a como dice este salmo.
adueñarnos de estas palabras y decir: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nosotros miramos que el salmista David fue una persona que se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios, se dejó guiar por el Señor, y por eso tuvo tanta victoria. A pesar de tener tanta guerra y tantas batallas y tanto confrontamiento, tuvo tanta victoria porque quien lo guiaba era el Espíritu Santo de Dios, porque fue obediente al mandato de Dios, porque no hacía su propia voluntad, sino la voluntad del Padre del que lo envió, porque no respondía conforme a sus propios apetitos, sino conforme a Dios. Y eso lo vemos cuando pudo enfrentar a Saúl y pudo matarle. Él dijo: líbrame, Jehová, de levantar mis manos contra su ungido, porque él conocía a su Dios. ¿Conocemos nosotros al Señor? Ahí está la palabra de Dios para nosotros conocerle más. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa mañana. Que su gracia y su paz esté con cada uno de nosotros. Y que podamos nosotros ser obedientes y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Acuérdese que Él no te va a poner un freno. Él no te va a obligar. El freno tenemos que ponerlo nosotros mismos, de nuestra propia voluntad, para hacer lo que a Él le agrada. Bendito sea su nombre. Padre, en el nombre de Cristo, adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este remanente tuyo que tú has amado, Señor. Te pido que cada uno de nosotros se deje guiar por ti, por tu sabiduría, por tus caminos, en obediencia a ti, Señor, en obediencia, en sacrificio, olor fragante delante de ti. Padre, en alabanza, en adoración. Señor, que tú seas nuestros guías, que tú dirijas nuestras vidas, la de cada uno de nosotros, Señor. Que no nos apartemos de tus mandamientos, que seamos obedientes a tu palabra, a tus preceptos, a tus mandamientos, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a obedecer, porque necesitamos tu dirección en este mundo. Necesitamos que seas tú quien nos guíe, Señor. Oh Padre, tu dirección es una necesidad en cada una de nuestras vidas. Así, Señor, que te pido que seas tú quien nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga y te guarde. La gracia de nuestro Señor Jesucristo siga fluyendo en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.